José Mujica volvió al ruedo político en estos días, después de algunas semanas casi al margen de la agenda, entre otras cosas por una visita de 10 días a La Habana, reapareció pisando fuerte. Lo hizo, fiel a su estilo, con planteos polémicos e involucrándose en debates duros, con propios y ajenos. El ejemplo más llamativo fue el cruce que tuvo con Esteban Valenti respecto a la existencia o no de operaciones políticas dentro del oficialismo para hundir una eventual candidatura de Raúl Sendic. Pero además hizo propio un pedido de la Asociación Nacional de Productores de Leche para que el Poder Ejecutivo adelante el pago del dinero adeudado por Venezuela por las exportaciones de lácteos. Una propuesta que generó el rechazo inmediato de un asesor del Ministerio de Economía, Martín Valcórdoba. Bueno, ¿cómo observa estas horas que son de definiciones dentro del Frente Amplio a propósito de ANCAP y cómo viene este año político, el segundo del gobierno de Tabaré Vázquez? Vamos a charlar de estos otros temas con el senador José Mujica. Senador Mujica, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. ¿No ha salido de su chacra en esta semana de carnaval? No, en absoluto. Ayer, bueno, tuve que ir al velorio de un viejo militante sindical que se fue y alguna vueltita, pero nada más. Se quedó en la chacra, pero desde allí ha hecho varios comentarios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no esta tanto, presencia suya en los medios? No tanto. Lo que pasa es que los medios me parece que andaban faltos y cayeron por la chacra 2 o 3 veces, sabiendo que estaba. Pero usted podía no haber hablado. Y en realidad hablé muy poco. Lo que pasa es que hizo mucho ruido. Bueno, vayamos a algunos temas que quería consultarle. Durante el año pasado, en lo que fueron los 10 primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez, quedó instalada la sensación de que usted y el presidente se miraban de reojo todo el tiempo y que el MPP, que tiene la bancada más importante dentro del Frente Amplio, le complicaba las cosas al Poder Ejecutivo, como que había una pulseada permanente. Para enredar más esa visión, usted y Vázquez no tenían mucho diálogo. ¿Fue así en la realidad, visto de su lado? No, yo creo que hay demasiado analista. Esto es como los comentaristas de fútbol, hay una inflación de análisis, y porque uno no se ve se saca una conclusión. En realidad no me veía porque no me tenía que ver, pero cuando las papas quemaron, que por ejemplo hubo que decidir una cosa importante, grosa, el presupuesto, estuvimos respaldando al gobierno en todo lo fundamental, y tal vez tenemos que cultivar más la relación social a los efectos de que quede la sensación de que estamos ahí, pero a ver. Pero, Mujica, hubo situaciones que llamaron mucho la atención, ¿no? Ayer Búsqueda lo anotaba. Evitaron cruzarse cuando coincidieron en viaje fuera del país, primero en Brasil durante una cumbre del Mercosur en julio y más tarde en noviembre durante la visita oficial de Vázquez a París, en Francia. ¿Entonces? Sí, pero lo que pasa es que yo tenía una agenda hecha hacía muchísimo rato, no la podía mover. Y no podía disponer ni siquiera de un día, no, eso es pura casualidad, no es pero además para apoyar no hay que andar de la manito. Acá somos seres adultos, no hay que andar importunando al presidente, que bastante lío tiene. Ahora, cuando el gobierno precisa, sí. Y es lo que me parece que tenemos que hacer, porque el país necesita un gobierno que funcione y que funcione lo mejor posible, sobre todo por ese margen enorme de incertidumbre internacional que nos cambia cosas fundamentales fuera de nuestra voluntad y
y lo único que tenemos es tratar de navegar en el frente interno, porque lo otro está bastante encrespado. Sí, pero justamente el frente interno del propio Frente Amplio, del propio partido de gobierno, ha estado movido, quizás demasiado movido todo el año pasado y en el comienzo de este. Esa es una situación que supongo no es la mejor para un gobierno que tiene que manejar, por ejemplo, ese contexto externo que usted recién mencionaba. Sí, hubo algunas realidades internas que impusieron esa situación, pero no estamos dispuestos a seguir en ese camino, porque sería perjudicar al país, por lo menos de nuestra parte. A veces uno puede equivocarse sin intención, pero la intención es lo contrario, es que el país funcione. Ayer el semanario Búsqueda informó que usted y Vázquez mantuvieron a fin de año una reunión muy distendida, luego de la cual quedó afirmada una nueva etapa en la relación entre ambos. Dice, no son amigos y nunca lo serán, repiten una y otra vez a los que quieran escuchar las diferencias que los separan y que imposibilitan esa relación más íntima, pero ahora vuelven a hacer algo mucho más significativo desde el punto de vista político, aliados. ¿Es correcto esto? Yo creo que tiene un poco de imaginación, excesiva imaginación. Mi preocupación política es que el gobierno funcione lo mejor posible. Yo no estoy para hacerle sombra a nadie ni para disputar. Estoy en una etapa de la vida donde tengo que cumplir mi papel lento de veterano que se va pagando. Tengo que acompañarlo a la naturaleza. Entonces, que no me vengan a escorchar con el honor y todo lo demás. Hasta acá hemos llegado. Lo que puedo hacer es tratar de ayudar a este gobierno para que venga una transición en el frente, nuevas caras, nuevos rostros, nuevas esperanzas, como debe ser. Y no puedo asumir otra actitud. Entonces, ese es el camino que me he trazado. Como tal, voy a respaldar al gobierno en todo lo que pueda. Eso del complejo lácteo, al cual conozco y al cual me unen hondos aspectos. El grueso en materia de número de los tambos es agricultura familiar. La mitad de la tierra es arrendada. El ser tambero es una epopeya. Sé el valor que tiene eso, no se puede sustituir, no se inventa, y si se rompe ese eslabón se pierde lo principal. Por eso le presté el oído a las gremiales, pero la propuesta que esbozamos no es otra cosa que una línea general surgida de la iniciativa de las gremiales, no es un invento mío. Yo apenas soy una polea que transmite, y el gobierno tendrá que ir decidiendo, y espero que decida lo mejor. Y sobre ese punto, ahí está, sobre ese punto en particular, además de las declaraciones públicas que usted hizo, ¿habló con el presidente Vázquez? No, estábamos en semana de carnaval. Esto, el ministro del ramo andaba por Moscú, por ahí. Esto se va a dilucidar la semana que viene. El gobierno tomará la decisión que crea más conveniente. Pero nosotros lo único que instrumentamos de ser un vehículo y llamar la atención de la importancia del problema. ¿Por qué? Porque si usted es triguero o es rollero o maicero, si es agricultor, usted tiene flexibilidad. Un año si los números le encierran no planta y de repente pone en el campo algunos terneros o hace pastoreo o etcétera. Pero si usted es tambero, no tiene punto de flexibilidad o atiende a las vacas, se podrá deshacer de algunas viejas, podrá achicar ciertas cosas, podrá gastar un poco menos en semilla, en fertilizante, pero usted las tiene que atender. Y si decide largar el negocio, no tiene más retorno porque usted liquida las vacas
y un tambo no se construye en un año, en 2, en 3, en 5. Es un largo proceso biológico. Entonces, si perdemos eso, en el país que tiene el mejor costo por litro del mundo, el mejor costo por litro de leche producida del mundo, pero la leche es protegida en el mundo como nada, porque nadie quiere que la mamadera dependa de la importación, entonces el mercado internacional no es claro, y hay que lidiar con los excedentes, y hay que lidiar con fenómenos críticos, en fin. Es un asunto complejo. Quiero llamarle a la atención de que en un momento de crisis hay que ayudar a aguantar, pero esa deuda no significa que el Estado tenga que agarrar 90 millones de dólares y entregárselo a la lechería. Significa gotear por mes mientras se va dando el cobro. Gotear para resistir. El problema no es resolver, es durar en el tiempo para que la gente no liquide el tambo. Y estos precios tendrán que variar porque la historia indica eso. Ha sido así. Yo recuerdo siendo diputado, ir a discutir esto convención ante una crisis que hubo similar de precios internacionales. Entonces, bueno, tenemos que ayudar a que el sector resista sin perder lo fundamental, el punto de arranque que son los tamberos. Le preguntaba si sobre este tema en particular había hablado con Vázquez, porque también se informaba que en esta nueva actitud, en este nuevo vínculo entre ustedes dos, está previsto que se reúnan, que tengan contacto más fluido que antes. Sí, yo voy a procurar cuando pase la semana de carnaval. Tampoco no tenía intención de andar arruinándole la licencia al presidente ni nada por el estilo, pero seguro que voy a intentar hablar y voy a intentar hablar con el ministro y a poner, pero en realidad no es una invención mía, esto surge de los propios gremios que están metidos en esto. Hay un instituto, el INALE, que tuve el honor de contribuir a que se fundara, que ha analizado prolijamente desde el punto de vista técnico, y creo que bueno, no hay que subsidiar, pero que hay que ayudar en esto, y no significa tirar plata en saco roto, por el contrario. Pero bueno, veremos. Senador Mujica, ¿cómo se traduce esa nueva relación Mujica-Vázquez o MPP-Gobierno a la hora de resolver cómo se planta el Frente Amplio la semana que viene, cuando se va a discutir en el Senado el resultado de la comisión investigadora sobre ANCAP? Verá una vez más la maravilla del Frente Amplio, porque es así, es crítico, tiene diferencias internas, pero cuando tiene que asumir un papel de responsabilidad, encuentra camino de entendimiento. Es evidente que hay una percepción hija de la realidad. ¿Por qué? Y que se tiene que reflejar en... Cualquiera sabe que el costo del combustible y el costo de la electricidad no son un problema solo de las empresas que están involucradas. Son además un problema de la economía del país. Por lo tanto, ninguna de las empresas puede fijar por sí sola el precio en relación a sus costos, sino que economía tiene que intervenir porque esas decisiones repercuten en toda la economía. Pero a su vez, las decisiones que se toman en economía tienen que tener en cuenta la peripecia de los costos de las empresas. Esta contradicción que puede existir en determinado momento es la que complica un poco la visión, y seguramente que habrá que reflejarlo en la discusión parlamentaria. Pero sí, no más que eso, porque creo que ese problema lo va a seguir teniendo el Uruguay hacia adelante. Si fuera una empresa privada, va a fijar los precios por sus costos internos, pero la repercusión que tiene la electricidad o el combustible obliga a que la economía tome parte en el asunto
porque tiene que preocuparse por la marcha de la macroeconomía y ve cómo repercute en eso. Y esto está patente en estas cosas. Sí, se reconoce costo o se transfiere un costo o no, por ejemplo, la distribución. Eso va a influir en el balance de la empresa, pero si lo cubre, va a influir en el precio que le está cobrando a la gente y eso repercute en la macroeconomía. Esa es la contradicción y creo que el informe tiene que reflejar esas cosas. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí justo usted toca el punto que por lo visto es el neurálgico en las diferencias que se están dando entre el Frente Libre Sereñi por un lado y el grupo de Sendik y el MPP, por simplificar, del otro, ¿no? Cuando se ha procurado o se ha planteado desde este segundo sector atribuirle al astorismo y al equipo económico del gobierno anterior la responsabilidad por los déficits de acá, por aquello de que no se reconocían determinados cotos a la hora de fijar los precios de los combustibles. Mientras que desde el Frente Libre Sereñi, y en particular Astori, se habla con insistencia de errores que se cometieron en la conducción de la empresa, en particular una política de inversiones que estaba fuera de control, el manejo financiero, etcétera. Yo creo que hay una parte que fui claro, que creo que en el manejo financiero no tuvimos la solvencia previsora de que el dólar se movía hacia arriba y que el endeudamiento en los bancos en plazos cortos era negativo, que habría que haber manejado tal vez la cosa distinta, pero esto lo digo con el diario del lunes. Carguemos con la responsabilidad de ese error. Pero entonces tiene que estar eso reconocido en el informe. Yo lo reconocí públicamente, yo qué sé si está en el informe, yo no estoy... hay 4 compañeros que están redactando con todos los aportes que hizo el astorismo y los aportes que hicieron los sectores a esta hora, están redactando la forma final del documento, no le puedo decir cómo es, pero hago plena confianza en los compañeros. Me representa Gase en esa comisión. Si quiere más claridad, pregúntele a él. Pero creo que a esta altura están trabajando en eso. ¿Para usted fue un error o un acierto que el Frente Amplio habilitara la creación de la comisión investigadora sobre ANCAP? No. Yo hace mucho tiempo que no veo veo la necesidad de tener mecanismos de investigación, pero no el mecanismo de las comisiones investigadoras. ¿Por qué pienso eso? En la experiencia que fui acumulando con los años y el trabajo en las distintas peripecias de las distintas investigadoras. Y he llegado a la conclusión de que es un mecanismo que no sirve, que habría que tener un mecanismo como otros mecanismos que inventó el Parlamento de asegurar investigación, pero asegurar investigación por gente que esté para eso y en eso. Los luchadores políticos somos malos investigadores. Pero bueno, el Frente Amplio en el pasado utilizó el sistema de comisiones investigadoras que hoy rige. Es más, está claro que le sirvió desde el punto de vista de su crecimiento electoral, etcétera. Porque viví el pasado y tengo conciencia de ese pasado. He llegado a esa conclusión. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy convencido, entonces, pero los compañeros piensan distinto y está. ¿Es su pensamiento simplemente? Entonces, no, porque escuchándolo podía pensarse que el MPP propusiera una reforma del instrumento de las comisiones investigadoras. Pero escúcheme, yo soy una figura importante, pero no soy un mandamás. Ni siquiera funciono. Alguna vez me reúno con la dirección del MPP cada 2 o 3 meses, cuando mucho. No identifique todo lo que hace el MPP con lo que se me ocurre a mí. Sí, ese dato que usted está dando llama la atención. No es el que la gente imagina, el tipo de vínculo. No ordeno y mando, porque ya le dije en la etapa de la vida que estoy en un tránsito. Yo estoy preocupado por los que van a levantar los carteles cuando no esté. Entre paréntesis, ¿se retira del Senado efectivamente en el mes de abril como parte de ese proceso de renovación del MPP?
en el mes de abril tengo un viaje largo a Japón. Eso es lo que pienso para retirar. ¿Pero no vuelve entonces a la banca en la Cámara Alta? Bueno, yo hoy pienso que no. Tengo que seguir discutiendo con los compañeros porque tengo algunas retrancas, pero mi intención es que se acabó la historia. Se había anunciado que usted se iba ahora, que Agassi lo hacía en el 2017 y Lucía Topolánski en el 2018. Sí, eso es lo que pensamos, los pasos estratégicos que tenemos dando atrás de un reposicionamiento hacia el futuro. Pero después está la voluntad de los organismos colectivos, las discusiones, todo eso, en fin. Pero para mí ese es el rumbo. Y si efectivamente deja la banca, ¿cómo va a encarar la política de ahí en adelante? Y desapareciendo un poquito más todos los días, salvo en una cosa, salvo en intentar hablar todo lo que pueda con los jóvenes, particularmente universitarios de nuestra América y del mundo, que van a ser los herederos de un futuro. Yo pienso que aquel proletariado de mi juventud, de Mameluco y Gorra de Vasco, es historia, que el nuevo proletariado se está gestando en la base de las nuevas universidades, porque la calificación, el avance tecnológico es brutal y va a requerir mano de obra cada vez más calificada. Y ese va a ser el grueso de la fuente de trabajo, y va a tener otras claves, y va a pertenecer a otro mundo, y tal vez por el grado de instrucción, de cultura y de conocimiento básico que va a tener que manejar, puede estar mucho más cerca de nuestras ilusiones que nosotros mismos. Si me permite una pausa, enseguida después le planteo algunas preguntas más. A las 8:41 retomamos en perspectiva la entrevista con el expresidente José Mujica. Estamos conversando con él por teléfono, lo encontramos ubicado en su chacra. Senador Mujica, le propongo volver, aunque sea brevemente, con un par de asuntos al debate sobre ANCAP. Usted ha dicho que toda esta polémica tiene detrás una operación política para golpear a Raúl Sendic y debilitarlo como potencial candidato presidencial del Frente Amplio. Obviamente puede ser que haya dirigentes que tengan ese objetivo, pero ¿eso es lo único que hay en esta discusión? La performance de ANCAP, con las pérdidas que tuvo de $600 millones en los últimos 4 años, con la caída en su patrimonio de 1.124 millones a 432, ¿no ameritaba una investigadora para que la población supiera cómo había ocurrido lo que ocurrió, cómo se había perdido tanto dinero? Y usted no se acuerda, si lee el informe de Garat de la pasada, va a ver que las conclusiones son todavía más catastróficas. Pero ¿el informe de quién, perdón? La explicación de la pérdida para unos tiene un sentido y para otros tiene otro, y ese es el punto difícil que se toca con lo que dice. Si no se reconocen ciertos costos, naturalmente es un déficit. Ahora, si me dicen que con esos costos tiene que cargar el país porque a la inflación y eso, yo eso lo entiendo perfectamente, eso lo entiendo. Entonces, de pronto nos estamos pasando boletas un poco exageradas, pero será. No, pero mi pregunta era más general, si lo que había ocurrido con ANCAP no merecía que se investigara, por lo menos. Yo creo que, mire, Costello, nadie le va a decir que sí. ¿Está? ¿Cómo que nadie le va a decir que sí? Estas son conclusiones en el campo de los convencimientos que uno se va formando
por la marca de los hechos. Entonces, es inútil discutir cuando existen esos íntimos convencimientos. Acá terminó la elección y empezó la otra al otro día. Y estará bien o estará mal o será regular, pero yo tengo esa convicción porque si no hay cosas que son difíciles de explicar. Bueno, otro pensará distinto. Ahora, eso no lo puedo discutir porque no tengo razones 2 más 2, 4 que le pueda demostrar. Tengo ese convencimiento que se percibe por cómo se dan los hechos. Uno que puede ser subjetivo, sí, claro que puede ser subjetivo, pero lo subjetivo a veces también compone el campo de las decisiones que tomamos. Porque la política no es una ciencia. No puede renunciar a la ciencia, pero no es una ciencia exacta. Yo percibo eso. El objetivo político. Y otro percibirá otra cosa. Y usted percibe operaciones políticas afuera y adentro del Frente Amplio. Sí, señor. Y es natural. Y todos luchamos por agrandar el pancito al cual pertenecemos. Y la única diferencia es que yo lo digo. ¿Y qué significa Raúl Sendic para usted? Se lo pregunto porque durante mucho tiempo usted daba a entender que Sendic era, digamos, su pollo, ¿no? El nombre de recambio que veía para liderar por lo menos el sector que usted integra dentro del Frente Amplio. No, se equivocan. Y se equivocan feo. No tengo pollo. No tengo pollo porque sé que la mejor manera de matarlo es esa. Los pollos los tiene que crear la realidad y los tiene que dirimir la gente. Esos lugares no se regalan, se ganan. Y se ganan por decisión de la gente. Así que, si el compañero Raúl Sendic, honradamente, lucha por el honor de ser presidente, que se revuelva y que consiga que la gente lo apoye. Yo no voy a marcar a nadie con el dedo. He sentido a algunos comentaristas. Aprendí la lección histórica. Pero usted había insinuado eso y a fines del año pasado en la entrevista con Brecha dijo textualmente: Sendic no es mi candidato, no tengo candidato, ojalá lo tuviera. Sí, ojalá lo tuviera, pero no tengo. Tengo terrible incertidumbre. Y para terminar con este tema de ANCAP, ¿para usted hay que mantener o hay que cambiar a los representantes del Frente Amplio en el directorio de ANCAP? El presidente tomó una decisión y yo respaldo la decisión que tomó el presidente. Ya, a esta altura los dados están echados. Discutir lo que podía haber sido esto del otro no tiene ningún sentido. Mi respaldo a la decisión que tomó el presidente y vamos arriba. ¿Habían hablado de este tema, usted y Vázquez, de cómo proceder? No, en tema concreto no habíamos hablado. Habíamos hablado de otras cosas. Estuvimos hablando de petróleo. Andamos en tarea de viejo. Está bien, pero si ahora tienen un diálogo más fluido y hay que resolver algo que en la interna del Frente Amplio ha generado tanto debate, como si cambiar o no a los integrantes del directorio, supuse que tenía que haberlo discutido. Le quiero transmitir, Cotelo. El presidente, la Constitución y la voluntad popular lo colocó ahí y nosotros lo fuimos a buscar para que ocupara ese lugar porque no encontrábamos otro mejor. Somos parte en esta decisión. Ahora el presidente consulta con sus compañeros, con los ministros, acá y allá, consulta a la fuerza política y después consulta y decide. Y una vez que decide, lo tenemos que acompañar y respaldar. Esa es mi posición. Para terminar, senador Mujica, mientras están con tanta fuerza en la agenda asuntos como estos que veníamos charlando, queda en un tercero, cuarto, quinto lugar la educación, donde hay tanto pendiente. La educación, donde hay
tanto para Sí. hacer, ¿no? Usted mismo, cuando asumió en marzo de 2010, en el discurso, en el Parlamento, largó aquella frase, ¿no? Educación, educación, educación. Sí, sí. Pero al final de su gobierno admitió que esa reforma le quedaba en el debe. Después vino Vázquez y su primer año de gobierno no fue muy auspicioso. Renunció Fernando Filgueira, que era el ideólogo de la reforma del ADN de la educación que había prometido Vázquez en la campaña electoral. Filgueira y otros ex jerarcas como Juan Pedro Mir marcaron que el freno estaba en la presidencia del CODICEN, donde Vázquez mantuvo a Wilson Neto, que es un nombre de su confianza, al que usted llevó primero la UTU y luego a la presidencia de la ANEP. ¿Qué dice de esta otra pulseada? Yo lo que digo es lo siguiente. Para mí la opinión pública, la gente común y corriente, nos está dando un mensaje terminantemente claro, y no lo ve el que no quiere ver. Las colas que se dan para apuntar chiquilines en la UTU son imponentes. Hay gente que se pasa 2 días en la cola porque las plazas están limitadas. Yo perdí una batalla, quería otra UTU y quería otro mensaje. Creo que la enseñanza tiene que darle enorme importancia a la formación técnica científica y a la educación de las manos, y que eso no es contrario con la humanística. Y soñé, luché por una autónoma con sus centros regionales que se pudieran evolucionar con bastante libertad e iniciativa. Perdí y no me acompañaron como consuelo, me tiraron ese adelanto que tiene importancia hacia el futuro de la Universidad Tecnológica del Interior. Pero no es lo mismo. Curiosamente, quedamos aferrados a una reforma de la enseñanza desde el punto de vista estructural de la pirámide administrativa de la enseñanza a 2 cosas. Primero, lo que se instauró en tiempos de Pacheco y estuvimos en contra. Segundo, hemos llevado la autonomía, que es un valor tremendo, que es la libertad de cátedra, es el respeto al profesor, a la iniciativa. La hemos llevado a niveles casi antológicamente ridículos. Y entonces nos encontramos con enormes dificultades, pero en algún momento hablé de esto con el presidente y me dijo: el año entrante va a echar el resto por la UTU. Ahí sí que lo aplaudiré más que nunca. Ojalá que él pueda hacer parte de lo que yo no pude. Y sobre ese papel que jugaría Wilson Neto, ese hombre de confianza suyo, como freno a algunos de los cambios que se impulsaban desde el equipo de Vázquez en la educación, ¿qué dice usted sobre ese riesgo de otro bloqueo? Yo no creo que Neto sea freno de nada, porque es un hombre de diálogo y con él se puede hablar. Yo creo que no conozco en detalle la interna, pero me parece que es una afirmación demasiado genérica. Lo que he visto permanentemente en estas discusiones, una especie de epicentro doctrinarista de cómo debe ser la enseñanza y un poco bajar a tierra lo concreto, escuela por escuela, lugar por escuela. Y esto de UTU es todavía el rezago de una vieja polémica del Uruguay de la época de inmemorial. Todavía estamos en deuda con un pintor famoso. Todavía estamos en deuda. Por eso no me extraña, creo que hay un desprecio hacia la enseñanza tecnológica tácito. Creo que el Uruguay tiene una posición media afrancesada del siglo pasado, no de la Francia actual. Creo que el Uruguay le gusta la enseñanza demasiado a pizarrón y no a taller.
y no a las cosas concretas. En fin, creo que el Uruguay desparrama energía en gastos laterales de la humanística. Por ejemplo, ciencias de la comunicación se ponen de moda, y ahí va, como una moda. Y después los muchachos no tienen dónde trabajar, tienen una formación precaria. En fin, para mí son cosas bien concretas lo que tenemos que ir resolviendo, y no discutir tanto doctrinariamente como venimos discutiendo años y años y años, haciendo multitud de documentos, y sobre todo revalorizar el papel de la enseñanza tecnológica. No, está bien. Pero está. Ese es un ángulo, el de la enseñanza tecnológica, pero quienes sigan, por ejemplo, el liceo convencional, se encuentran con el déficit que hay en esa materia, ¿no? Y con los malos resultados que se obtienen. Ahí hay uno de los puntos críticos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que ahí tenemos bache, que tenemos que... es el punto más negro que tenemos desde el punto de vista real. Y tenemos que seguir trabajando y luchando. Lo imposible cuesta un poco más. Senador José Mujica, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Gracias, Cortelo. Volvemos a conversar.